Una inteligencia artificial educará a tu hijo. Un robot te cuidará cuando seas anciano. Un algoritmo decidirá tu destino. El futuro es distópico. El presente es real. Descubre El siglo de las sombras. La adaptación sonora de la obra de Jaime Martín. Un podcast coproducido por Evox e Iván Pachi. El siglo de las sombras. La bruma se hacía cada vez más densa, tanto que el peso de las moléculas de agua contenidas en su composición, prietas unas contra otras, la convertían en una especie de colchón etéreo entre la superficie del agua y la regala. Un tupido velo de humedad que el balandro rasgaba con su proa. Viejo, a medio desvencijar, después de años de servicio transportando baratijas de latón entre las que escamotear el whisky de contrabando, siempre bordeando las agrestes costas de aquella tierra maldita alejada de todo, las tracas de roble de su casco todavía soportaban los embates de un mar impetuoso, gris oscuro como el cielo que lo cubría. Era su última travesía, la ruta que le llevaría al norte de la isla donde tantas veces descargó su mercancía. Con el cáñamo de sus velas roído por la sal y un tono amarillento que delataba una constante exposición a las inclemencias del tiempo, a la rueda las huesudas manos del capitán, viejo como la propia embarcación, todavía conservaban el tiento suficiente como para gobernarla con firmeza y determinación. La escasa tripulación, maltrecha por tantos años de servicio y encorvada también por el peso de los años, se mantenía vigorosa para completar cada maniobra. Era un barco de marinos experimentados. La mar, de una tarde fría y húmeda como todas, a escasos minutos para el ocaso, les tenía preparada una sorpresa. Una máscara flotaba por la amura de babor. Cuidadosamente tallada, parecía querer representar fielmente las facciones y hasta el carácter de la mujer con rostro de madera. La levedad de su sonrisa hacía pensar en una especie de placidez, en la paz interior que tantos años llevaban anhelando aquellos hombres rudos, de talante áspero, más amigos de los vicios de taberna y las perversiones del delito que de haber llevado una vida recta y virtuosa. La noche caía ya, y el balandro entraba a oscuras, como de costumbre, en el pequeño puerto donde descargar el género. A bordo de un pequeño bote, tras el espigón que iba quedando por estribor, 2 miembros de la policía escoltaban a los 4 oficiales de impuestos especiales que en una rápida maniobra de abordaje ocuparon la embarcación. De la sutil sonrisa a una tímida carcajada, la enigmática máscara parecía de repente haber cobrado vida. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. En el capítulo de hoy hablamos de faros, de las luces que aún hoy ayudan al posicionamiento de los barcos. Además de las nuevas tecnologías y las ayudas a la navegación que aportan los satélites que rotan alrededor de la Tierra, lo cierto es que todavía hoy, navegando por el planeta azul, la luz de los faros sigue siendo imprescindible para transmitir en el ánimo de marinos y navegantes la sensación de tranquilidad que da saberse observado, aunque ya prácticamente nadie duerma bajo la linterna. Pero hubo, hasta no hace mucho tiempo, personas que mantuvieron, al pie del cañón, como se suele decir, la luz de la esperanza. No somos islas es la película que se estrenará en unos días en el marco del Festival de Cine de Gijón. Las vidas de 6 fareras en sus faros. Mujeres que han recogido el testigo de otras muchas que a lo largo de la historia han desempeñado la labor de torreras cuando sus maridos se ponían enfermos o salían a pescar para dar de comer a la familia. Las 6 protagonistas de No somos islas han tenido a su cargo faros. Con una de ellas hablamos, con María Amelia González, farera que fue de El Cabo Peñas. También lo hacemos con Cristina Rodríguez Paz, directora de la película y comisaria de la exposición Fareras, la luz que nos guía, en la que grabamos, por cierto, el encuentro. Con nombre propio, la sección que dedicamos a navegantes oceánicos solitarios, algunos no siempre reconocidos, vuelve a nuestra programación con Juan Merediz. Los libros de librería Robinson, hoy con un título que no te dejará indiferente, y los minutos que dedicamos a los aspectos de la náutica que más pueden interesarte con Roberto Bucetas, completan este episodio. Un nuevo podcast que ya comienza, pero antes
Desde aquí nuestra más sincera felicitación a Marta Cardona, flamante ganadora del World Sailor of the Year 2025, a la mejor regatista joven fallado esta pasada noche. Un trofeo que acaba de situarla como la mejor deportista del mundo en su categoría, después de haber conquistado este año junto a Jordi Janmar un campeonato del mundo en 470 y el de Europa. Ahí es nada. Va por ella. Con la luz de Torres por la popa, siempre por la popa. Vas rumbo a Peñas y cuando veas la luz de San Juan ya puedes poner la proa al oeste. Este era el consejo que un marino de los de antes me dio un buen día, de alguien que conoció la existencia de los barcos de vapor, que empleó el gonio como instrumento para la localización y el posicionamiento, que a día de hoy cuenta con 99 años y que es mi padre. Como pescador de los de antes, supo de la importancia de las luces que emitían los faros. A veces, de ellos dependía alcanzar el resguardo que te salvaba la vida, como en la galerna de 1961, cuando ver la luz del Cabo de Peñas fue como ver la cara de Dios. Los faros y sus luces fueron y son la voz de la confianza, la llamada a la serenidad para los navegantes, porque allá en tierra alguien velaba por su seguridad. Personas que mantuvieron constantes los destellos y cuyo trabajo hace años que se ha ido mecanizando y deshumanizando en parte. Con frecuencia hablamos de torreros de faros. En Asón de Mar hemos hablado con alguno. Hoy toca hablar de torreras, mujeres cuya labor, a veces a la sombra de un esposo, otras por méritos propios, han sido también guardianas de la luz, de la esperanza. Cristina Rodríguez Paz, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por la visita. Cristina es creadora audiovisual, comisaria de la exposición en la que nos encontramos, Fareras, la luz que nos guía. Ese es el título. Una exposición que se muestra en la sala de exposiciones de la antigua Rula del Muelle, aquí en el puerto deportivo de Gijón. Antes de nada, ¿tienes algún vínculo con la mar, alguna vinculación con los faros que te haya inspirado para hacer esta exposición, comisariar esta muestra? Bueno, mi vínculo con la mar viene prácticamente de mi nacimiento. Mi abuelo era pescadero, vendía pescado. Las pescaderías Pescados Paco de Oviedo fueron así un lugar muy frecuentado por mí en la infancia. Además, veraneo en Celorio, en Llanes, y a mí cuando me preguntan cuándo aprendí a nadar, digo que no lo sé, porque realmente nado desde que tengo uso de razón. Así que el mar ha estado presente en toda mi vida, es como de una forma u otra la fuente de sustento de mi familia, y los faros también me han cautivado desde la infancia. Como creadora audiovisual eres además la directora de una película documental que se estrenará en la próxima edición del Festival de Cine de Gijón los próximos días, el día 15 me parece, ¿no? Que es cuando tenéis la premier de la película documental. Sí, ¿no? Muy contenta porque es el estreno aquí en el Festival de Cine de Gijón el día 15 a las 7:15 de la tarde. Así que muy contenta. Aunque seamos islas, ese es el título del largometraje, un trabajo que reconoce la labor de fareras, de 6 mujeres en concreto, cada una de ellas con su propia trayectoria vital, como no puede ser de otra manera, pero que a ti su trabajo como fareras te ha ido aportando cosas, ¿no? A lo largo de la grabación. Bueno, a mí me ha aportado muchísimo su trabajo y su persona. Digamos que con personalidades muy diferentes también mantienen elementos comunes que son valores que yo también me atribuyo a mí misma en relación al trabajo, el amor por lo que haces, como algo que hace del trabajo no algo tedioso, sino algo que le da mucho sentido a tu vida. Una de estas mujeres, protagonista en el documental, en el largometraje y también protagonista de esta exposición, es María Amelia González. ¿Qué tal, María Amelia? Hola, muy bien, muchas gracias. María Amelia sacó la plaza como farera en 1985, trabajando en la red DECA de radiotransmisores en las estaciones de San Juan del Río, en Orense, sí, y en Boal, en Asturias, para llegar a finales de 1986 al faro de Cabo Peñas. ¿Es así, no? Sí. Bueno, ¿cómo llegas al trabajo de farera, María? Yo llego de una manera un poco casual, así sin pensarlo mucho. Llego porque tenía un amigo que ya era farero, habíamos pasado algún fin de semana, un grupo de amigos allí en el faro,
y un hermano de él me decía, ¿y por qué no nos presenta? Había terminado la carrera en aquel momento y estabas en el impasse de que aún no sabía qué hacer, ¿no? Y nos animamos, y entonces, pero de una manera un poco inconsciente, así pensando, bueno, esto será para una temporadita, pero luego voy a continuar con otros temas. Y engancha. Sí. Engancha tanto como que antes de llegar al Faro Peñas, al Faro de Cabo Peñas, estuviste, como hemos dicho, en esa red DECA de radiotransmisores en San Juan del Río y en Boal. Un asunto interesante que comentábamos antes de la grabación. ¿Qué era esto de la red DECA? Cuéntanos. Bueno, las redes DECAs eran como unas emisoras de radio para emitir la señal, y los barcos se posicionaban, ¿no? Y trabajaban de forma triangular. Eran la que yo estaba, que era la del noroeste. San Juan del Río era la maestra, que le llamábamos, como la que coordinaba, y luego había otras 3 que eran las esclavas. Entonces yo estaba en Boal, había otra en Noia y otra en Vitigudino. Entonces se emitía la señal y los barcos tenían unos mapas en los barcos y se orientaban con ellas a través de la emisión de radio. Eran centros emisores de radio. Sí. Lo que no teníamos era contacto con los barcos. Nosotros no hablábamos con los barcos, solo emitíamos la señal. Solo emitíais señal. Sí. Es curioso, ¿no? Saber cómo los barcos recibían desde tierra adentro. Sí. Estabais en tierra adentro, ¿no? La señal. Sí. Un Vitigudino en Salamanca, ¿no? Ahí estaba. Sí, eso sí, en puntos elevados, en lugares elevados. Bueno, Vitigudino es bastante llano. Yo es que no lo conozco, pero la que yo estaba era en Boal, pero era en el Alto de Penouta, que era el pico, en lo alto de la montaña. Sí, y San Juan del Río también estaba en la zona cerca de Quiroga, pero en lo alto de la montaña también. Cristina, María, ¿cómo os conocisteis? ¿Cómo llegaste a contactar con María, Cristina? Bueno, pues fui pidiendo teléfonos de todas las fareras que pude y realmente, fundamentalmente Jaime Arenas y también un farero, Mario Sanz, me fueron proporcionando contactos de unas y otras, y entonces luego también las unas me pasaban los teléfonos de las otras, y yo creo que nuestro primer encuentro fue tomando un cafetín en Candás y contándole un poco el proyecto, y desde entonces María siempre se mostró muy entusiasta y con un espíritu muy colaborador, la verdad. Hubo muy buen feeling desde ese primer momento. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención durante la grabación de las mujeres fareras, de su trabajo, de su compromiso al final, ¿no?, con la seguridad de los barcos? Bueno, es que depende, porque ahí de cada una me ha ido llamando la atención elementos comunes, pero también cosas muy, muy diferentes. Pero ya te digo que, digamos que el amor por el trabajo y también la devoción al servicio público, como algo que ofrecer, algo que es de todos y para todos, o para quienes lo necesitan en este caso, ¿no? Que no todo el mundo navega, pero ese respeto por el trabajo, y por el trabajo bien hecho, y por el trabajo en libertad también. María, ¿y cuál fue tu reacción cuando recibes una llamada que vas a ser protagonista en una película, ¿no?, para destacar tu labor como farera durante tantos años? Me quedé muy sorprendida, muy sorprendida. Además, llama por teléfono y cuenta su proyecto y tal. Y yo siempre fui consciente de que éramos pocas, pero tan pocas, porque me lo decía Cristina, pero nunca las conté. Entonces te dices, madre, si no éramos nada, muy poquitas, ¿no? ¿Cuántas fareras documentaste o llegaste solo hay 26 fareras en la historia de España, 26. No tengo constancia de que todas ellas hubieran llegado a faros, porque precisamente el machismo de la época en la academia, sobre todo en los orígenes, motivó que muchas de ellas eligieran, aun siendo primeras y segundas de promoción, esto lo cuenta Mercedes Aranceta, eligieron cadenas DECA porque les metieron tanto miedo como a estar en un faro por ser mujeres, que algunas, en vez de elegir un faro de destino, eligieron cadena DECA. Entonces, no sé si las 26 después llegaron a trabajar en un faro. 26 mujeres que ejercieron como fareras, pero seguro que hubo otras muchas que ayudaron a sus maridos, ¿no? Sobre todo en los primeros tiempos de la carrera, ¿no?, de la profesión. Yo de eso estoy convencida, porque por lo menos en Peñas es desde 1852 el faro, ¿no? Sí. En las primeras épocas vivían las familias, claro, completas, y eran familias extensas como eran antes, ¿no?
Y yo estoy convencida de que las mujeres, las hijas o las madres ayudaban al farero, vamos, y por lo menos lo que era el mantenimiento de limpieza y tal, yo estoy convencida que eso lo hacían ellas. Y muchas veces encender el faro cuando su marido estaba enfermo, así, claro. Porque es que vivían muy aislados, vivían en precario. Además, al principio la situación era bastante precaria, las habitaciones que tenían, todo muy compartido, todo... Debía ser una vida muy dura, todos encerrados en un mismo edificio. Una vida dura de 24 horas. Incluso había faros de castigo, ¿no? Sí, donde se enviaba a los fareros como un castigo, ¿no? Y a esos faros pues nadie quería ir. Los faros de las islas eran faros muy... Claro. Te quedabas ahí aislado 15 días y si había mala mar, lo que fuera, vamos. Y hay historias de estas de pavor, ¿no? Bueno, en Columbretes, por ejemplo, fue el primer faro que se determinó darles el doble de suministro, porque en un gran temporal casi muere allí la gente de inanición, porque además había habido un naufragio y entonces habían acogido a los náufragos y hubo serios problemas. Y la realidad es que documentadas como labores de sustitución hay pocas, pero comentarios y anécdotas de muchas mujeres realizaron labores de sustitución en el día a día porque los hombres salían a pescar y eran las mujeres las que se encargaban del faro, porque al final es eso, era una economía muy de subsistencia y tenían su huerto, pero la pesca era básica. Normalmente las mujeres no salían al mar, salían los hombres y las que quedaban encargadas del faro eran las mujeres. Así que, aunque documentadas hay muy pocas, las mujeres han trabajado desde muy antiguo en los faros, haciendo todo tipo de labores, algunas solamente limpiando las dependencias, pero muchas otras han hecho casi todo el trabajo de mantenimiento como su marido. Sí, sí. Mira, yo me acuerdo cuando llegué a Peñas, nosotros pudimos llegar a Peñas porque se jubilaban Santiago y Marcial, los fareros que antes estaban allí. Y la mujer de Santiago me decía, pero toda sentida, yo hasta ahora era la farera. Ahora que vienes tú, ¿yo qué soy? A mí me llamó mucho la atención. Y ella trabajaba en el faro, ellas se dedicaban a la limpieza. Digo yo, bueno, pues sigue siendo la farera igual, con todo el mérito del mundo. Sí, sí. María, ¿cómo era tu día a día? Pues el día a día, la verdad es que yo creo que en el faro, por lo menos era nuestro sentimiento, tenía que funcionar sí o sí. La luz tenía que encender todas las noches. Entonces lo que procurábamos era llevar un mantenimiento metódico, ¿no? El grupo electrógeno, pues tenerlo bien preparado, las baterías, gasolina, todo lo que fuera necesario. Tener lámparas de emergencia, porque en aquella época pues allí fallaban bastante la luz. Sí. Y entonces yo creo que era dedicarme en un principio al mantenimiento. Y si lo hacías metódicamente, luego disponías de mucho tiempo libre, mucha tranquilidad. Si el día era normal, si el día era bueno. Y después pues dedicabas pues a tus aficiones, básicamente. Lo que tienes que tener es aficiones o tener algo que te una... Porque sin el trabajo en sí lo hacías pronto, lo que era trabajo físico allí. De los elementos de un faro, para los que desconocemos el trabajo en los faros, entendemos que la linterna, ¿no? Es el elemento más importante. La linterna. ¿No? Pero para que funcione hay otros a su vez que hay que cuidar, ¿no? La maquinaria de rotación, tenerla bien engrasada para que todo gire bien en el tiempo preciso. Las lámparas, el de Peñas era eléctrico, porque había otros que eran, en mi época, porque esto ahora cambió todo mucho. Eran electrogas, tenías también que tener la parte de gas y la parte eléctrica pues mantenidas, bien correctas. Si fallaba lo eléctrico entraba el gas, ¿no? Y sobre todo era procurar mantenerlo, probar los grupos electrógenos, tener repuestos de todo por si lo necesitas. Y el momento, para mí, el más crucial era el encendido. Era el momento que la lámpara podía fallar. Era una lámpara cuando le dabas al interruptor, ¿encenderá o no encenderá? ¿No? Era esa incertidumbre diaria que tenías. Poco, pero era el momento como más delicado porque el filamento aún está muy frío, se calienta y podía romper todo. Entonces era como el momento, yo que tenía como que estabas ahí pendiente, esto va bien y si encendía, pues ya normalmente aguantaba bien, vamos, a no ser que hubiera cortes de tensión o tormentas o otras cosas ajenas, ¿no?
Lo que a mí me obsesionaba mucho en el faro de Peñas era la niebla. La niebla es así que te deja temblando porque... Peñas, de hecho, tiene un juego de bocinas, ¿no? Sí, ahora ya están fuera de servicio también. Sí. Y la niebla es muy local. A lo mejor la niebla era en una zona muy concreta. Y si se te ponía la niebla, ya la noche la tenías fastidiada, ya pendiente de que se disipara o no se disipara, de que a veces las bocinas se apagaban y tenías que volver a encenderlas. A mí la niebla era lo que te tenía más tambaleante en el servicio. Has hecho referencia al calentamiento del filamento. De la lámpara, sí. De la lámpara. ¿Había un proceso de encendido? Quiero decir, hasta que, digamos, el filamento estaba en pleno rendimiento, sí, debían pasar unos minutos, ¿no? Sí, pasaban como unos segundinos y tal, que iba cogiendo más luz, hasta que ya llegaba al tope, ¿no? La lámpara de Peñas era de 3.000 vatios, que son vatios. Muchos vatios, sí. Bueno, es que la lámpara de Peñas, es que, claro, María ha sido guardiana de una de las ópticas más imponentes y más importantes que hay en España, porque yo creo que caballería, estaca de bares y poco más, Machichaco también, pero de todos los faros que yo he recorrido, sin lugar a dudas, Peñas es la óptica más... grande y más imponente que hay. Mucho. ¿Fue el primer faro de Asturias? ¿Qué alcance tiene? En millas unas 35 millas, 65 kilómetros, eso con un cielo ideal, ¿eh? Esto nunca es así exacto, vamos, en una situación ideal está para 35 millas. Luego ya si hay nubes, si hay calima o tal, esto ya se va menguando. Pero... Elvira Pujol, Margarita Peralta, Mercedes Araneta, Elena Aranceta, sí. Perdón, Elena Armendia, Aramendia, Mar Vidal y María Amelia. De Cabo Creus a San Ciprián, en Lugo, por poner dos localizaciones, ¿no? Digamos que son historias reales de mujeres fareras, las que recoges en este documental tuyo, Cristina. ¿Has encontrado algún hilo conductor entre todas ellas? Quizás su vocación por el trabajo, el desempeñarlo en lugares donde la naturaleza a veces se muestra de una forma tan espectacular, ¿no? Y tan Para mí, cruda. Claramente, el hilo conductor es el mar. Elena Aramendia me contó cómo, aunque detesta la playa, el mar es parte consustancial de su vida. Entonces, esa mirada al mar, ese posicionamiento de ellas en el faro y en los enclaves que han habitado, para mí ha sido una referencia constante, porque al final, aunque el mar cambie el nombre, sí, la sustancia es la misma, ¿no? Entonces, ese momento en el que Margarita Peralta sale a mirar al mar fumándose un cigarrillo por la tarde, o María está en Peñas mirando, o sea, realmente para mí las conecta en todo momento, y me conecta a mí con ellas. Esta historia también es una historia que también en montaje la he conectado desde el viaje de la cineasta hacia las fareras, porque es verdad que también el tener una película coral dificulta mucho el poder avanzar la narración. Entonces, al final, después de 2 años rodando, me di cuenta que había algo también mío ahí, ¿no? ¿Cómo voy a hilar esto? Y entonces puse la película en primera persona, pero el mar ha estado siempre ahí. Esa mirada de la que habla también Elvira Pujol, que dice: el faro es una mirada. Más que seguridad, es una mirada que orienta, ¿no? Entonces, la mirada del cíclope, ¿no? De un solo ojo, ¿no? Podríamos decir. Sí, desde luego. María, eres de Pontevedra. Sí. Y, hombre, la mar siempre la has tenido presente, siempre, ¿no? Sí. A mí me pasa como a Cristina. Yo no sé cuándo aprendí a nadar. Yo aprendí en Pontevedra y me enseñó mi madre, pero no sé decir, el día tal aprendí a nadar, no. Entonces, llegas al trabajo de farera por motivos vocacionales, básicamente. ¿Qué es lo que más te traía de la profesión? ¿La soledad, el entorno natural? El entorno, vamos, yo los faros que conozco tienen unos entornos para mí privilegiados. A mí era el estar en medio de la naturaleza, tal cual, y vivir allí. Porque, bueno, yo soy de Pontevedra, pero de ciudad. Siempre viví en ciudad, estudié en Santiago, pero siempre en ciudad. Y el entorno son
impactantes, vamos, yo es que los veo un privilegio haber estado allí. Estudiaste en Santiago, tienes dos licenciaturas y a mí me ha llamado especialmente la atención porque una es biología y la otra es historia. Sí, sí. Una, digamos, vinculada al modelo cartesiano, ¿no? En busca de la objetividad y la otra más vinculada a las humanidades, donde la interpretación a veces, sí, ¿no? Es como más, no voy a decir libre, pero sí que cada uno tiene su coge los documentos por donde le pueda interesar, ¿no? ¿Eso lo llevaste al Faro de alguna manera? Bueno, en Alfaro lo de la historia la puedo ver en los documentos que allí había, que eran una joya, vamos, y estaban como medio tirados. Y era muy interesante leerlos. Leer los libros de servicio de lo que contaban los compañeros de 30, 40 años atrás, era alucinante, ¿no? Ver cómo lo que contaban, como las preocupaciones que tenían, además eran preocupaciones como del día a día, de que si el hijo le fastidiaba los tomates al compañero, que se lo comentaba al encargado para que le riñera. Bueno, eso me parecía una belleza increíble. Y la historia la veo allí. Y luego, bueno, es que el Cabo Peñas tiene mucha historia, ¿eh? Yo la verdad es que analizando el Cabo, ya no solo como faro... En los libros de servicio imagino que habría documentación de naufragios y de situaciones realmente complicadas, ¿no? Sacando naufragios, por ejemplo, cuando las guerras de Cuba, pues a los faros les dicen que tienen que apagar las luces por si vienen los americanos. Hay mucha historia metida en los faros también. Con la guerra civil en el Cabo de Peñas hubo, bueno, muchas personas que terminaron, que las arrojaron al mar, barcos que fueron en la Primera Guerra Mundial, barcos submarinos alemanes que hundían un barco noruego. Hay mucha historia que va contando ahí, que puedes entresacar ahí en el Faro Peñas, yo, que es el que más controlo. Entonces me imagino que todos los faros deben tener la historia del día a día desde por lo menos 1852, que es el de Peñas, hasta nuestros días, que puedes ir entresacando. La misma manera de expresarse los fareros en el libro de servicio, no era lo mismo como se expresaban antes, como cuando llegamos nosotros. Libros de servicio que te hacen echar la mirada hacia atrás y ser consciente de la evolución de la propia labor en el Faro, ¿no? Del trabajo. Tú hacías el servicio en mi época y anotabas todo lo que pasaba el día a día, ¿no? Uh-huh. Y a mí había una frase que me hacía mucha gracia, que era sin novedad. Y yo a veces decía, pero cuando no pasaba nada, ¿no? Claro. Sin novedad, claro, porque eran poco sosos y tal. Pero luego ves que tus anteriores y los anteriores de los anteriores y los anteriores era sin novedad. Digo, no, pues hay que conservar la tradición. Si no ocurre nada, es sin novedad. Y al final lo acababas registrando tú también, ¿no? Registrando, sin novedad. Diciendo, no, yo voy a seguir esta tradición sin novedad. Porque había compañeros que en Salvor, así que se explayaban mucho. Pero dijo, no, yo conservo sin novedad. Bueno, no ocurría nada. Si no, tú relatabas ahí lo que te sucedía. Bueno, sin novedad es una expresión muy marinera, ¿no? A mi padre se la oí muchas veces, sí, sin novedad. Pues en el Faro era cuando no también, sucedía nada, todo era correcto, el encendido, el apagado, o la mañana o la tarde, sin novedad. Siempre me llamó la atención, vaya. Cristina, la grabación de la película, recordemos, aunque seamos islas, te ha dado una visión de conjunto de situaciones muy particulares, ¿no? Si tuvieses que identificar con una emoción lo que te ha sugerido este trabajo, ¿con qué te quedarías? Bueno, me viene el amor como el motor de todo, ¿no? Uno, el amor por mi trabajo, el amor por el proyecto, el amor de ellas por el trabajo, por el Faro, la emoción sería más la alegría, ¿no? A pesar de que ha habido momentos muy duros, momentos en los que estaba a punto de tirar la toalla, ha habido varios momentos de ese tipo, pero al final como ese motor, del amor como motor y de nutrirte, ¿no? No solo del tuyo, sino del de ellas y el de todas las personas que me han ayudado, ¿no? a poder construir esto que ha sido mucho tiempo y un largo recorrido. ¿Cuál fue la situación más comprometida en la que te viste, María? Yo la más comprometida fue en Boal, que fue un día de tormenta y estábamos, sobre todo porque estábamos yo y un compañero, y había una tormenta de estas terribles.
Y estábamos había como una especie de oficina, ¿no? Entonces el compañero sonó el teléfono y estábamos, ¿quién coge el teléfono? ¿Coges tú? ¿Lo cojo yo? Bueno, y fue mi compañero, que se llama Fidel, y en ese momento cayó un rayo y lo tiró. Y yo pensé, para mí fue una situación, vamos, bestial. Yo nunca había visto algo así. Alcanzó a tu compañero el rayo. Sí, y él quedó tirado en el suelo, ¿no? Y yo pensé, bueno, pues yo pensé lo peor, realmente. Bueno, corrimos, bueno, a ver qué le pasaba, se levantó, estaba bien. Y yo eso lo recordaré toda mi vida, porque ahí te sientes un poco solo, porque yo después cuando vas para casa vas temblando. Y de no me caí, se le llega a pasar algo... Bueno, te vienen ya... En la estación de radio Deca, en Boal, te pasaron muchas cosas, porque no solamente fue el rayo, sino cuando caían nevadas de esas gordas, sí, que te quedabas aislada, pero ¿no? eso era divertido, bueno, jugábamos con la nieve, y bueno, eso, te quedabas aislado, pero bueno, no pasaba nada, pero te venían a ver la gente de Boal a ver si necesitabas algo, sí, qué bueno. La verdad es que era muy amable, sí, venían andando y necesitas algo y tal. El encargado de Boal, el encargado de Boal vivía en Boal, y se llama Abel, y era un encargado excelente, él se preocupaba si quedáis, si necesitáis algo, vengo yo, no os preocupéis. Nada, en ese aspecto muy bien. Las nevadas no me dan miedo, pero las tormentas mucho. Desde aquella vez habíamos decidido que cuando había una tormenta, como si todo se fuera al garete, nos íbamos cada uno a su casa para estar aislados de los rayos, porque es que daba miedo, saltaban los azulejos y tal, y después volvías y veías los desastres que había, ¿no? Y tal. Estabais a una buena altura en Boal también. Sí. Los, Y es que la los antena temporales de viento debían notarse bien. Sí, era. Y la antena era muy, muy alta y Sí. no sé, tenía algo que que atraía los rayos, pero... Y eso fue lo más duro que yo viví así. Porque luego, hombre, he vivido otras tormentas en el Faro de Peñas, pero bueno, tan tremenda como ver a un compañero caer y pensar que se ha muerto, Claro, no. Yo nunca más lo volví a vivir. Esto lo estamos grabando un día 3. Nos separan 12 días del estreno de la película. No sé, eso de las mariposas en el estómago y todas esas cosas, ¿existe, Cristina? Muchas. La verdad es que estás muchos años proyectando, buscando este momento y además soñando con que fuera Gijón, porque es un festival, no solamente el festival de mi tierra, que soy asturiana, sino porque es el festival donde se estrenó mi primer proyecto de la Escuela de Cine, Taxidermia, donde se estrenó uno de mis primeros proyectos también de documental como directora de fotografía, Astronauta Libertado, de Tom C., de Igor Iglesias. Y bueno, conseguir ahora estrenar en Gijón, que no es fácil, hay una cuota no muy alta para películas no solo asturianas, sino españolas en general, pues la verdad que es un orgullo y sí, asusta. Hay 350 butacas en la sala Gijón Sur y siempre piensa una, ¿vendrá gente? ¿No vendrá gente? ¿Cómo va a ir? O sea que hay nervios. ¿Cuánto tiempo invertiste en la grabación de esta película? Bueno, han sido como 5 años y medio, más o menos, o sea, desde que se proyecta hasta, digamos que ha estado muy disperso el rodaje. He rodado desde hace mucho tiempo, pero también he parado, he montado, he seguido rodando. Digamos que las cuestiones de financiación, porque este proyecto acudió a las ayudas del ICA, ¿Sí? Pero se quedó a un punto y luego la coproductora que tenía en aquel momento no se dieron cuenta de que llevaban muchos años sin producir y cuando parecía que ya lo íbamos a coger porque habíamos ganado algún punto más, le desestimaron la ayuda porque hacía mucho que no producían y ahí se me cayó la financiación. Entonces ha sido un proceso muy largo de vender imágenes a los puertos y con la venta de imágenes he conseguido ir rodando y luego también pues no ha sido fácil porque con alguna de las fareras he estado un día. Con otras he estado muchas más veces y no voy a decir con cuál porque para mí es un orgullo muy grande que creo que no se nota en la película y nadie sabría decir con quién estuve más tiempo y con quién estuve menos, cuando hubo momentos en los que pensé porque al final todas disfrutan del mismo tiempo en el largometraje, bueno, nunca más lo o he menos, pensado ¿no? tanto en cuanto a exactamente un tiempo, sino a
lo que me parecía más característico de ellas y de los lugares y con lo que me he ido quedando, tratando de que cada una aportara algo diferente, pero cuando había algo que era importante, que salen dos voces, pues que tuviera esa cabida. Pero realmente sí que ha sido un proceso muy, muy laborioso, porque el hecho de no tener la financiación de golpe, ir haciendo cuando vas pudiendo, ahora tengo dinero, ahora paro de montar porque no tengo dinero. Ahora, eso por un lado ha sido difícil y duro de sostener en el tiempo, pero luego también creo que ha sido una joya, porque decía Agnès Varda que ella siempre paraba el montaje y volvía a empezarlo, porque es verdad que cuando ya estás tan inmersa en un proceso creativo, a veces y cada vez que te metes con fuerzas renovadas, ¿no? Y claro, mayor interés. Y, sí, con espíritu crítico y con esa parte que es muy difícil de la creación cinematográfica, que es no enamorarte de la historia, porque por ejemplo hay grandes momentos de María, de todas, hay momentos muy bellos que no están en la película y que han ido siendo sacrificados porque, aunque eran bellos, no permitían avanzar y dejar fluir la narración. Y por ejemplo en el último montaje pues sacrifiqué 23 minutos de película. Y creo que la película es mejor. Bueno, mantengo sorpresas para muy esos bien. 23 minutos. Muy bien. Bueno, aunque seamos islas, es la película que tiene como protagonistas a 6 mujeres, 6 fareras, 6 torreras de faros, y que se presenta el sábado día 15 a las 7:15 en la Sala Gijón Sur, en el marco del Festival Internacional de Cine de la ciudad. Los que son de aquí de Gijón, los que vivan cerca, lo tienen fácil. Y los que no vivan tan cerca, pero estén interesados en cómo era la vida en los faros y el trabajo de las torreras de faros, pues tampoco tienen disculpa, porque todavía nos separan unos días antes de la presentación de esta película. Así que desde aquí animamos a todo el mundo a que se pase por Gijón y disfrute de este largometraje documental que lleva por título Aunque seamos islas. Así que a su directora y creadora, Cristina Rodríguez, muchas gracias por la visita. Muchas gracias a ti, encantada de estar aquí. María Amelia González, farera, también muchas gracias. Muchas gracias ha sido un placer. Muchas gracias. Y gracias también a Alicia, la encargada de la sala, que muy amablemente nos la ha abierto para grabar este capítulo y nos ha puesto las cosas tan fáciles. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Entramos en Librería Robinson. Llega el tiempo que reservamos a los libros de contenido náutico. Los minutos que nos ponen al día de algunas de las novedades editoriales escritas, digamos que para el disfrute, ¿no?, de esos momentos de tranquilidad que podemos gozar en la camareta de nuestro barco, por ejemplo. Esos minutos los tenemos hoy reservados para hablar de un libro que, según podemos leer en el subtítulo, es la novela náutica más leída después de Moby Dick. Se titula El cazador de barcos, un clásico, la historia de una obsesión por hacer justicia. Juan Melgar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Jorge, encantado de estar aquí de nuevo. Juan, Editorial Almayer reedita esta historia, salida de la imaginación de Justin Scott, y que, bueno, pues para empezar podemos decir que nadie querría vivir en primera persona, ¿no? Pues sí, desde luego, nadie quiere vivir eso, es una de las mayores pesadillas de un navegante deportivo, ¿no? Claro. El encontrarse en la situación. Bueno, el libro... Yo creo este libro que como bien has dicho, es un clásico, es quizás sea la novela marítima con un barco de vela contemporáneo, la más conocida, la más leída, sí. Y que bueno, hasta ahora estaba en otra editorial y ahora felizmente ha comprado los derechos Almayer y la ha reeditado con una nueva traducción, una nueva edición muy bonita, la verdad. Uh-huh. Con la portada de Roberto Hernández, el ilustrador de barcos, que le ha quedado fantástica. Y sí, el libro comienza con esto no desvelamos nada, porque es que son las primeras páginas y es lo que luego ya pasa, que está navegando una pareja en su barco de vela por el Atlántico. Sí. Y les arrolla de repente un petrolero gigante, el Leviatán. Uh-huh. Y entonces les hunde
y sobrevive él y bueno, a raíz de ahí ya pues pasan cosas. No quiero contar por si acaso, no mucha gente lo sabrá, pero para el que no se lo haya leído, para que no hacerle spoiler, como se dice ahora. Pero sí. Empieza así el libro. Hablamos de una historia de ficción, no hay constancia de que esta historia que se narra en el libro haya sucedido, ¿no? Pues claro, que muchas veces, ¿qué ha pasado con esos barcos que luego salen, ¿no? Navegan y luego no se vuelve a saber de ellos? Ya. Se ha arrollado un barco, pues ese misterio, pues a veces pueden ser accidentes de este tipo, desde luego. Sí. Hablamos de un velero enfrentándose a la inmensidad del océano en busca de un enorme barco. Además de la búsqueda de justicia por parte del protagonista, Juan, justicia que no encuentra en tierra, como podemos ver en la contraportada del libro, el autor parece querer destacar pues hasta qué punto David vuelve a enfrentarse a los Goliaths, ¿no?, de las fuerzas de la naturaleza y las grandes compañías navieras, ¿no? Un poco el entresijo de la novela también va por ahí. Pues sí, porque ese mundo naviero internacional, ¿no?, de los Sí. grandes barcos, pues tiene un componente en muchos casos de opacidad, ¿no? Que no se sabe bien quién está detrás del barco, del cargamento. Pues claro, todas estas estructuras que se prestan a, pues entre el barco registrado en una bandera de conveniencia, la propiedad del barco, el armador, pues escondido detrás de sociedades, muchas veces en paraísos fiscales, que no dan información sobre quién pueden estar detrás de las empresas, sobre quién pueden ser los accionistas. Entonces eso claro, hace que muchas veces cuando hay una búsqueda de responsabilidades, pues se topa uno contra un muro. Aquí, por ejemplo, lo pudimos ver cuando lo de la tragedia del Prestige, que casi no estaba muy claro ni quién estaba detrás del barco, no se sabía muy bien y ahora a quién le pedimos responsabilidades por esto. Claro. Y esto es... Sí, bueno, repetimos el título, ¿no? El cazador de barcos, como hemos dicho, es un clásico. Y yo no sé si poner a su autor, Justin Scott, a la altura de Herman Melville o Joseph Conrad es decir demasiado, ¿no? En cualquier caso, la crítica siempre ha puesto a este libro por las nubes. Sí, a ver, yo no, como este libro es un libro fantástico, es un libro de entretenimiento, de aventuras y entretenimiento, magnífico, tiene un ritmo buenísimo, pero hombre, no, yo no sé si colocaría a Justin Scott con la altura literaria de esos grandes colosos de la literatura, ¿no? Como son los Melvilles y los Conrads, etcétera. Está en otro género, está en otro, digamos, otra categoría, ¿no? Esto es más entretenimiento, lo otro es menos literatura, lo otro es más literatura y también entretenimiento de otra manera, pero son ritmos distintos, culturas distintas. O sea, esto es perfecto para llevarse a un viaje, para llevarse al barco, pues ese tipo de... Es un poco ese tipo de libro. Ya. Aparte que la producción literaria de Justin Scott no es tan prolífica, ¿no?, como la de Melville o Conrad, ¿no? No, te digo, no están lejos, están en la misma, juegan en categorías distintas, vamos, eso otro, para mi parecer no es comparable. Ya, siendo un libro magnífico, ¿eh? Sí. Un libro que se Tengo publica... que confesar que no he leído más cosas de Justin Scott, que solo he leído este libro. Tiene alguna cosa más publicada marítima, sí. Un libro que se publica en el año 1979, un libro, por tanto, intemporal, ¿no?, que puede seguir haciendo las delicias de los lectores. Pues sí, efectivamente, cuando un libro es bueno, también, o una de las maneras de saber si un libro es bueno o no, es viendo cómo envejece, ¿no? Claro. Y la verdad es que este libro no está envejeciendo fenomenal, o sea, no ha perdido nada, ni un ápice de su ritmo, vamos, estaba justo antes de estar contigo releyendo, sí. Y la verdad es que lo coges y es de esos que no puedes soltar. Y aunque ya lo hayas leído, dices, joder, pues ya me lo he leído, pero estoy aquí otra vez enganchado. Un libro que sigue siendo de rabiosa actualidad, ¿no? Nos acercamos a las próximas Navidades. Yo ahí lo dejo, Juan, no sé tú. Pues es un buen regalo. Claro. Desde luego nosotros lo recomendamos siempre cuando viene alguien y, es que busco algo así para esto que me gusta leer a alguien, y una novela entretenida, y digo, pues mira, esta. Bueno, pues... Luego ya busca
cosas y ya se lo ha leído o ya lo que sea, pero vamos, un poco nuestra recomendación de referencia es esta, y yo creo que no creo que hayamos fallado nunca con esta recomendación. Pues para la noche de los Reyes Magos todavía queda tiempo, pero mira, ya vamos a empezar a escribir la carta. A soltar ideas. Exactamente. Sí. El primer título que nos vamos a apuntar es este Cazador de barcos, editado por Almayer, de Justin Scott, que es el libro al que hemos dedicado estos minutos. Un libro que, como decimos, podemos adquirir en Librería Robinson junto a otros muchos títulos de contenido náutico. Para acceder a ellos y para acceder a vosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde contactamos con vosotros? Juan, cuéntanos. Pues mira, a través de nuestra web, nauticarobinson.com, que es bueno, ahí se puede ver todo el fondo editorial que tenemos, todos los títulos disponibles. Sí. Y también visitándonos en persona, claro. Quiere venir aquí a la calle Santo Tomé número 6, que es donde estamos por ahora, que aunque ya siempre voy anunciando que tenemos una mudanza ahí en un futuro no muy lejano, pero todavía sin poder concretar a dónde nos vamos. Y el que también nos pueden llamar por teléfono o escribir un email o como quieran. Y estaremos encantados de recomendar. Muy bien, pues aquí lo dejamos. Juan, te esperamos en el próximo capítulo. Hasta entonces. Pues un placer como siempre, Jorge. Encantado de estar aquí. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Los grandes navegantes en solitario que se han lanzado a circunnavegar el planeta son los protagonistas de esta sección. Personajes que podrían salir de las páginas de alguno de los libros de aventuras más emocionantes, pero que sin embargo no son ficción, son reales y sirven de inspiración para que la vela oceánica, año tras año, atraiga a cada vez más navegantes que intentan emularlos y aficionados que siguen con interés sus evoluciones. Una de esas personas que siempre ha soñado en completar una vuelta al mundo, que aún hoy todavía lo hace y trabaja para conseguirlo, es Juan Meredith, conductor de este espacio que hemos dado en llamar con nombre propio y al que ya saludamos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, Jorge. Hola a todos. Pues muy bien. La verdad que recién llegado de viaje largo. Eso es. Y muy bien, la verdad que estoy bien. Pues bienvenido. Te recibimos con los brazos abiertos porque antes de desvelar el nombre del navegante que has seleccionado para hoy, me gustaría dar un par de pinceladas sobre tu último viaje, como comentas, que has hecho en solitario. Un viaje que te ha llevado desde el norte de Islandia hasta La Coruña. Lo que iba a ser una larga travesía hasta Cádiz se ha quedado en una larga travesía, pero hasta Galicia. No sé si por las complicaciones que has tenido o por qué. Cuenta. Sí, realmente se nos fue complicando todo por el mal tiempo. Salir desde Akureyri al norte de Islandia, tenía luego que hacer una parada técnica cerca de Reykjavik, en Keflavik, para hacer un trabajo de motor que estaba previsto. Sí. Y lo que pasa es que se fue alargando todo porque el tiempo allí es límite. Las borrascas pasan, el frío aprieta. Y bueno, 3 días y medio de Akureyri hasta allá, con bastante mal tiempo, y después algún problema técnico que me hizo volver. Y finalmente, aunque la idea inicial era ir a Cádiz, pues las borrascas, esta hilera de borrascas que van a ir pasando, pues nos hizo pasar, aunque el objetivo final también era Vigo, pero nos obligó a parar en Coruña. De hecho, coincidimos ahí con la parada obligada de los Class 40 en la Transat en la que están actualmente, ¿no? Sí. Así que sí, el tiempo estaba malo y bueno, una travesía dura, la verdad, muy diferente. Bueno, recordemos que esta navegación la has hecho como parte de tu trabajo, ¿no? Un transporte en un barco que ya conocías, pero que algunos de nuestros oyentes, aunque estoy seguro que muchos son seguidores tuyos en Instagram, algunos de nuestros oyentes, como digo, no están tan al corriente. Dinos algo del barco, ¿de qué barco se trata? Sí, bueno, este es un barco al cual tengo mucho cariño porque ya había navegado alguna vez. De hecho, lo había subido yo hasta Islandia. Es un barco, bueno, con un pedigrí importante, Lady Dana 44, en Polonia, porque es un barco que ha dado 2 veces la vuelta al mundo por el norte. Pasó del nordeste, es decir, el norte de Rusia, y paso del noroeste, lo que es pasar del Pacífico al Atlántico por Canadá, Alaska, Canadá y Groenlandia. Caray. Y eso lo hizo 2 veces, ¿no? O sea, es un barco que le tengo especial cariño, que ya conocía de antes, de
de sus andanzas. Así que bueno, algo se me pegará. Oye, llegas a España con poco tiempo para dedicarte a tus asuntos y esos proyectos guapos, ¿no?, que tienes sobre la mesa, porque en breve vuelves a cruzar el Atlántico, me parece. Sí, estoy aquí, bueno, me quedan 15 días, 14, 10 días, no sé cuánto me queda para volver a cruzar, esta vez de una forma más relajada posiblemente, lo que nos deje la mar desde luego, pero acompañando o acompañado del propietario de un barco y sus amigos, y voy un poco de apoyo a todos y que hagan el protagonismo, lo tienen ellos y la mar siempre desde luego. Y bueno, cruzaremos desde Cartagena, Murcia hasta República Dominicana. Y sí, yo mientras tanto, pues con muy poco tiempo para seguir preparando mi barco para todos los proyectos que tenemos para el año que viene, que son muy, muy bonitos, ¿no? Pues de homenaje a Pedro Menéndez de Avilés, y bueno, estoy muy, como un niño chico, estoy muy ilusionado. Bueno, pues ya nos irás contando. Y ahora sí, ahora ha llegado el momento de desvelar con nombre propio a quién dedicas estos minutos que reservamos a un marino español, como fue el caso de Joan Guiu en tu anterior intervención. Hoy dedicamos estos minutos a alguien que fue marino mercante y que con 64 años completó una Vendée Globe. ¿De quién hablamos, Juan? Cuéntanos. Pues sí, en esto soy muy poquito objetivo porque es una persona a la que conocí, a la que por desgracia no pude navegar con él, aunque sí navegué en su barco, y es José Luis de Ugarte. Y José Luis, bueno, pues un poco como dije con Joan Guiu, es fácil entrar y mirar hoy en día en Google o en la IA qué es lo que hizo, pero yo voy a contar una anécdota porque la viví de cerca y fue algo muy personal. Y cómo terminó esa anécdota, porque creo que refleja muy mucho quién era José Luis de Ugarte, ¿no? Insisto que no quiero el protagonismo lo tiene él, aunque sí. En este caso coincidíamos, año 96, pues yo regresaba de mi mini Transat y el barco llegó a Bilbao. Y en Bilbao pues estaba José Luis y bueno, él ya sabía lo que había hecho y tuve mucho tiempo a compartir con él. En un momento dado el hombre me dice que porque no llevo un piloto de viento, y digo que los barcos andan más que entonces, y él discute con ese vozarrón que tenía, y entonces las cosas acaban como tienen que acabar esas cosas, ¿no? Con una competición, con un reto. Y es su barco contra el mío, su Orion Iru, un barco de 43 pies que él había preparado, un barco precioso de madera. Él había hecho ya la ZAP, había ido a Azores, bueno, había navegado mucho, contra ese barco chiquitín de 6,5 metros que patrocinaba Gaitero. Bueno, pues a mí me parecía un poco, dije, José Luis. Por otro lado, dije, bueno, ¿por qué no aceptar? Si sopla de viento de gallego, si sopla de oeste, me espida, pero como sea con el speed. Y sale en día, rápidamente empezamos, ¡pum! Tiró, cazó velas, tiramos él con tripulación, yo iba con un chiquico Ramón y bueno, pues cuando salimos del superpuerto en Bilbao, tenemos un día de nordeste, ponemos espi, le sacamos un mundo. Vamos a esa boya que seguro que alguien conoce, esa boya donde la amarraba, esa boya de José Luis en Castrurdiales, que era la idea, a ver quién llegaba el primero. Le sacamos mucho. Ramón no hacía más que reírse. Yo le pregunté muy inocentemente qué hacemos y dice, no te cojas a la boya porque entonces no te lo voy a perdonar. Insisto, estamos hablando de José Luis de Ugarte. El caso es que volvimos, le pedimos disculpas que volvíamos. Él no nos saludó. Nacho, su sobrino, quizás eso lo recuerde todavía, porque no hacía más que... Yo recuerdo su cara riéndose. El caso es que al volver nos encontramos con Álvaro Basterra, otra leyenda para mí, un tío increíble, navegó el Fortuna, ha navegado tanto. Y aparece José Luis y me dice, me has dejado ignominiosamente atrás. Y se marcha con ese andar convencido. Álvaro se reía mucho y yo estaba realmente acoquinado. Entre otras cosas porque tampoco sabía en ese momento qué significaba ignominiosamente. El caso es que a la semana siguiente él no iba a estar y ¿cuál es mi sorpresa? En la que yo creía que había ofendido a José Luis de Ugarte. ¿Cuál será mi sorpresa con que viene Nacho y me dice, el viejo quiere que seas tú el patrón del Orion Iru este sábado? Ese honor absoluto y que es algo que me llevo a la tumba y que no olvidaré jamás, ese navegar con 30, 35 nudos, pegando botes, menos mal que fuese fin de semana y no el anterior. A mí me hace recordar siempre a José Luis como alguien que confió en mí,
como un marino que no sé si lo hemos destacado suficientemente, como un marino capaz de estar en una Vendée Globe y que se le rompa un puño de driza y hacer cangreja enrollando sables forzados y acabar una vuelta al mundo, y que en Francia aplaudieron hasta que les dolían y que en España, porque somos capaces de lo mejor y también de lo peor, quizás no valoramos en su justa medida. Pero aquel detalle de ese hombre cabezón, de ese hombre insistente, de ese marino de verdad, a mí no se me olvidará. Te tengo que decir que yo siempre llevo unas cebollas y una botella de vino. Sí. Y es porque José Luis lo hacía. Para mí fue un ejemplo, un marino durísimo, con un carácter tremendo, no fácil, desde luego. Pero aquí juzgamos al marino solitario, ¿no? Y tenemos una leyenda ahí que yo no voy a olvidar y que ojalá la gente joven sepa más de José Luis de Ugarte, que para mí sigue siendo leyenda viva. Pues José Luis de Ugarte, protagonista en esta sección con nombre propio a través de las propias experiencias que has vivido con él, Juan. Así que, pues mira, te damos la enhorabuena, ¿no?, de haber compartido parte de tu tiempo con alguien como José Luis de Ugarte. Recordemos, por otro lado, que con casi 26.000 seguidores que tienes ya en Instagram y otros muchos en YouTube, te estás convirtiendo en un influencer de esos que, bueno, a los que hacer caso, ¿no? Porque sabes de lo que hablas, ¿o no? No, corta, no cortes. No, influencer nunca. Influencer no. Yo solo soy un marino. Es verdad que estoy utilizando las redes sociales porque tenemos un proyecto por delante fundamental, que es intentar volver a estar en la Global Solo Challenge, y el apoyo de la gente pues hace que el tipo que hace 7 meses pues valía lo mismo que ahora, pues ahora parece que tiene un poquito más destaca un poco más. Solamente es eso. Sí que es cierto que tenemos proyectos intermedios como este que he dicho alguna vez y que he soltado aquí, ¿no? Ese homenaje a Pedro Menéndez de Avilés, que es el homenaje de un niño que era yo, chiquillo, ¿no? Ese almirante asturiano, y que me lleva de Avilés a Cádiz. En Cádiz, con tripulación, batiremos el récord de la ruta oficial de la ruta del descubrimiento, barcos hasta 40 pies, y llegaremos, después de pasar la línea, llegaremos hasta San Agustín, la ciudad que fundó Pedro Menéndez de Avilés. Intentaremos también recordar quién era, porque mucha gente no lo conocerá, y para eso servirá, ¿no? Un homenaje modesto, insisto, de un tío que ha crecido ya, pero que fue niño y que en vez de coleccionar cromos, más allá que el de Kini y el de Castro, su hermano, en el Sporting, que eso no podemos olvidarlo, mis cromos eran pues un tipo como el almirante Pedro Menéndez de Avilés, que ya hubiera querido yo estar en el siglo XVI y haber navegado con él. Como no pude, me lo traigo él a navegar conmigo. Bueno, pues... Así que para eso sirve eso de las redes sociales. Así que por favor que se apunten, que las marcas hacen mucho más caso ahora. Que quede constancia de la importancia que tienen las redes sociales para dar visibilidad a estos proyectos, claro que sí. La verdad es que sí. En Instagram, ¿cómo te pueden encontrar? Como Juan Meredith, ¿no? Así, tal cual. Juan Meredith, en Instagram, en Facebook, en TikTok incluso. Y la verdad es que no me puedo quejar, porque toda esa gente además va consiguiendo cosas. Y vamos poco a poco, pero bueno, nos hacen más caso a nivel empresa y nos hacen algo más de caso necesario, algo más de caso solamente a nivel institucional. Eso sí, el que nos hace caso de corazón y convencido. Y eso sí que anima muchísimo. Claro que sí. Bueno, Juan, pues gracias, como siempre, por haber estado con nosotros en A Son de Mar. Suerte con esa travesía que tienes por delante para cruzar el Atlántico. Y si es posible, pues volvemos a contactar contigo para el próximo capítulo, para que vuelvas a rescatarnos alguna figura importante y relevante de la vela oceánica en solitario. Será desde el Atlántico, cruzando hacia allá, y las gracias las soy yo el que te las da, porque me hagas sitio en tu casa con esta gente que nos escucha, que son tan apasionados como nosotros, como tú y como yo, por este mundo de la mar. Cuídate mucho, un abrazo. Un abrazo. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación.
Si en el anterior capítulo hablábamos de titulaciones náuticas enfocadas a la navegación recreativa, en este podcast volvemos sobre el tema de las titulaciones, pero esta vez profesionales, las que habilitan para gobernar grandes embarcaciones, o no tan grandes, pero destinadas en cualquier caso a una actividad comercial, bien sea el transporte marítimo o la pesca de altura o bajura. Así pues, como decimos, de nuevo las titulaciones vuelven a ocupar unos minutos en A Son de Mar, los que tratamos con Roberto Bucetas. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Roberto, una cosa son las titulaciones de recreo y otras las profesionales. Aunque las atribuciones de un capitán de yate o PEPER sean elevadas y permitan disfrutar de navegaciones de altura sin demasiadas restricciones, hay que dejar claro que estas se circunscriben al ámbito recreativo y no al profesional, ¿no? Sí, lo que comentamos el podcast anterior era en relación a todo a titulaciones náuticas de recreo, es decir, para uso personal o uso particular, o bien con algunas atribuciones profesionales, como comentábamos, que pudiera tener ya patrón de yate, capitán de yate, o bueno, el popular ahora que se llama el PP, ¿no? El patrón profesional de embarcaciones de recreo, que van a poder ejercer profesionalmente con esas titulaciones, con unas ciertas limitaciones, lógicamente, pero siempre en el ámbito de barcos de recreo, es decir, un barco de charter, un barco de alquiler o un barco de un particular que necesite un patrón y quiera un patrón profesional porque no tiene titulación, no tiene experiencia y quiere que alguien le lleve el barco. Sería para esas titulaciones, no podríamos ejercer profesionalmente en otro tipo de barcos, otro tipo de buques, bien sea, pues eso comentabas, pesca, tráfico interior, pasaje, golondrinas o cosas así, en tema de limitaciones en cuanto a las titulaciones, o ya barcos ya mercantes, ¿no? Bueno, pues una vez aclarado esto, recordemos que eres profesor de la Escuela de Marina Civil en la Universidad de Oviedo. Marina Civil, como un estudio universitario que es, ¿qué títulos expide? ¿Única y exclusivamente los que habilitan para llegar a ser capitán o jefe de máquinas? Bueno, las titulaciones por un lado va a estar la titulación académica, que es la que expide la propia universidad, y se imparten dos especialidades de puente y especialidad de máquinas. Y hay la titulación de grado náutica y transporte marítimo, y después está la titulación superior, que sería el máster en náutica y gestión de transporte marítimo dentro de la especialidad de puente. Y en máquinas pues habría el grado marina y el máster en tecnologías marinas y de mantenimiento. Son títulos académicos, igual que cualquier grado de cualquier otra especialidad, otra carrera, o igual que cualquier otro máster, o sea, la titulación académica igual. Pero esas titulaciones académicas son conducentes a la obtención posteriormente de titulaciones profesionales dentro de lo que sería el grado. Pues después, una vez que has acabado los estudios académicos, necesitas hacer un año de embarque como alumno de puente, o agregado, que se llamaba antiguamente, y después de ese año presentas una prueba de conjunto, a un examen, y tienes el título de piloto de la Marina Mercante, piloto de segunda de la Marina Mercante. Eso sería la primera titulación profesional a la que accederías desde el grado. Después, haciendo días, pasarías a piloto de primera, que necesitarías tener el piloto de segunda y 12 meses de embarque. Y en el último Real Decreto que ha regulado todas las titulaciones profesionales establece que ya tienes que tener, para ser piloto de primera, la titulación de máster. Tienes que haber hecho el cursado del máster. Es decir, que el grado son 4 años y el máster es un año, es decir, 4 más 1 sería todo lo que son los estudios de náutica. Y después, 96 meses de oficial y eres ya capitán. No tienes la titulación de capitán, ahí ya no hace falta hacer prueba en nada, simplemente son acreditar los días de mar. Y eso sería un poco la especialidad de puente. Máquinas, pues algo parecido. El grado en marina, haces embarque de 9 meses más 3 que puedes hacer en talleres, son prácticas en tierra, y eres oficial de segunda, oficial de primera después de navegar otros 12 meses, más el máster, tienes que tener la titulación de máster, y después jefe de máquinas. Serían las titulaciones en el grado de la especialidad profesional marítima superior. Superior. ¿Para qué? Salidas. Pues la salida natural de estos estudios va a ser el navegar, y navegar en barcos mercantes de todas las especialidades, de carga, pasaje, grandes líquidos, cualquier tipo de barco. Vamos a tener todas esas atribuciones a nivel internacional, lógicamente, ¿no? 4 años de formación en la universidad, 4 años en los que algún curso es común, tanto para puente como para máquinas. ¿Cuándo se separan los itinerarios, Roberto?
Los itinerarios se separan en segundo. Primero y segundo son, bueno, primero es común para las dos titulaciones, para las dos especialidades puente y máquinas, y en segundo hay algunas asignaturas que son comunes y empiezas a tener alguna asignatura que ya es distingue máquinas de puente, bueno, ya en tercero o cuarto ya son todo, las titulaciones los grados van de forma separada, ¿no? Y el máster es todo, pues lógicamente es todo, ya podemos decir que es una especialización y sería, bueno, el máster en puente y el máster en máquinas. Bueno, hablas de puente y máquinas, yo sigo hablando de puente y máquinas porque ya tengo una cierta edad y estudié con los títulos, con aquellas denominaciones, pero bueno, hablábamos de máster en náutica y gestión del transporte marítimo y hablamos del máster en tecnologías marinas. Bueno, y en el proceso de formación uno puede orientarse hacia, no sé, gaseros, quimiqueros o carga general, por ejemplo, o eso entraría dentro de otra formación específica, o cuando inicia, digamos, las prácticas embarcados. Bueno, eso ya sería un poco la parte dentro de la parte práctica. Para poder tener las titulaciones profesionales superiores, pues bueno, son los itinerarios que acabamos de comentar y las titulaciones que acabamos de comentar. Y después, para poder embarcar, pues hay un convenio internacional, que es el convenio de STCW, y nos establecen tenemos que realizar algunos certificados o algunos cursos de especialidad a nivel general, desde el punto de vista de seguridad marítima, que muchas veces son conocidos porque son exigidos también para las titulaciones alguna titulación de PEPER. Por ejemplo, puede ser formación náutica, formación básica en seguridad, GMDSS en el tema de comunicaciones, oficial de protección del buque, y después ahí tenemos certificados de especialidad para diferentes tipos de buques. Por ejemplo, si queremos navegar en petroleros, hay un certificado de petroleros, de gaseros, de quimiqueros, de gas inerte. Todas esas cosas están en certificados de especialidad que es a nivel internacional y te exigen para navegar en ese tipo de buques, en algunos buques concretos, que tengas algún tipo de un certificado de especialidad de ese tipo de buque. Pero bueno, no tendrías restricción en lo que serían los estudios, podrías navegar en cualquier tipo de buque. Lógicamente, si quieres navegar en gas o quieres navegar en buques de graneles líquidos, petroleros, pues bueno, pues cuando vas a hacer las prácticas buscas más o menos un barco que sea ya de esa especialidad para que después sea más fácil poder embarcar de piloto o de oficial de máquinas en ese tipo de buques. Pero eso, bueno, vas buscándote tú la idea que tienes en cuanto a dónde quieres navegar. Y eso sería por la salida profesional de navegar, que podemos decir que es la natural, pero bueno, existen después en tierra también otra serie de salidas para los estudios de náutica, administración marítima, salvamento marítimo, torres, aduanas, bueno, todo el tema de portuario y el sector marítimo portuario demanda mucho personal, mucha gente que tenga, bueno, experiencia en navegación y experiencia en barcos, en operaciones de carga, descarga, cargas de proyecto, el tema ahora que está tan de moda de eólicos, bueno, pues también salidas profesionales en grandes yates. Hay grandes yates que tienen que tener un capitán de la marina mercante para mandar ese barco. Bueno, es otra salida que está ahí. Entonces, bueno, hay un abanico de salidas de los estudios de náutica. Bueno, decimos que la natural puede ser embarcar, pero que también puede haber muchas salidas profesionales también en tierra, ¿no? Sí, ya nos has respondido a la siguiente pregunta. No obstante, ¿Marina Civil entraría dentro del grupo de las ingenierías? ¿O eso es algo que se escucha por ahí y no es tan así? Bueno, al inicio, cuando surgió el tema de Bolonia y surgieron los grados, pasamos a estos planes de estudio. Inicialmente tenían la denominación de grado de Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. En la actualidad no tienen esa denominación. Sería simplemente es grado Náutica y Transporte Marítimo, sin ingeniería. Sin ingeniería, no ingeniería, para nada. Vale. Pero bueno, hay un pequeño debate con ese tema, pero bueno, chocó un poco con el tema de ingenieros navales, que también demandaban que esas especialidades que eran de ellos, aunque nada tiene que ver una titulación con la otra, pero bueno, en principio no hay ingeniería. Y haciendo un breve apunte respecto a la formación profesional, esta que está más orientada a la pesca, tanto el grado medio como el superior permite a sus titulados incorporarse a ámbitos de la marina mercante, Roberto. Bueno, después tenemos las especialidades de los ciclos formativos de grado medio y grado superior que están ahí. Pues bueno, sería para otro tipo de buques. Hablamos de pesca, hablamos de tráfico interior, hablamos de barcos de pasaje, navegando dentro de bahías y de pocos pasajeros. Estaríamos hablando de lo que sería el técnico superior en transporte marítimo y pesca.
y el del técnico en navegación y pesca de litoral. Serían las dos especialidades de puente de lo que son los ciclos formativos de formación profesional, ¿no? Y esos son los conducentes o los necesarios, títulos académicos necesarios para la obtención de los títulos profesionales, igual que pasaba en la carrera y en la universidad, ¿no? El conducente del ciclo medio estaría te permitiría acceder al título de patrón de litoral con técnico en navegación, y con técnico superior en navegación pues te permitiría llegar al patrón de altura, lo que antiguamente se llamaba patrón de cabotaje y patrón mayor de cabotaje. Tienen unas atribuciones también para el tema de buques, para marina mercante. Pueden llegar a ser algún oficial, unas ciertas limitaciones en algún tonelaje, ¿no? Pero bueno, la salida natural de esas titulaciones pues va a ser para eso, no sé, remolcadores, pesca, tráfico interior, este tipo de buques, y náutica de recreo, que puede ser la otra salida que podamos llegar a ejercer profesionalmente en náutica de recreo. Puede ser por la vía de las titulaciones náuticas de recreo que vimos el otro día, o puede ser por la vía de llegar a patrón de litoral, patrón de altura, ¿no? Es otra salida, otra vía de acceder a ese. En cualquier caso, bueno, pues sí, también es un itinerario para llegar a la universidad, la formación profesional. Y también es un itinerario que mucha gente accede después desde la formación profesional, puede acceder a la carrera a náutica. Así es. Siempre todos los años hay un número importante de alumnos que acceden a la carrera, ¿no? Bueno, pues formación marítima, títulos académicos profesionales. Ahí os hemos dedicado estos minutos, los que disfrutamos siempre, con Roberto Bucetas, a quien agradecemos una vez más su visita, y emplazamos al siguiente capítulo, Roberto. Así que te esperamos. Hasta entonces. Nada, gracias y un fuerte abrazo. Pues hasta aquí otro episodio de A Son de Mar. Esperando que los contenidos te hayan resultado interesantes, volvemos dentro de 15 días. Ya sabes que puedes compartirlos a través de las plataformas que emplees para escucharlos, y que puedes seguirnos en redes, Instagram, Facebook y nuestra página www.podcastasondemar.com. Hasta el próximo episodio. Que me trabo. Hasta el próximo episodio. Nos escuchamos. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Una inteligencia artificial educará a tu hijo. Un robot te cuidará cuando seas anciano. Un algoritmo decidirá tu destino. El futuro es distópico. El presente es real. Descubre El siglo de las sombras, la adaptación sonora de la obra de Jaime Martín. Un podcast coproducido por Evox e Iván Pachi. El siglo de las sombras.